para salvar su vida y luego ser trasladados a Chile, como era el acuerdo que había firmado precisamente mi bisabuelo en Latacunga. Pero bueno, algún rato tendremos que hacer un programa sobre la historia de lo que fue esos 3 amargos días, 26, 27 y 28 de enero de 1912. El 26 comenzó con el asesinato del general Montero en Guayaquil, asesinato que fue, por cierto, escuchado por Eloy Alfaro y el general Ulpiano Páez, que estaban en la habitación contigua, mientras juzgaban y luego lo asesinaron al general Pedro Montero. Pero a mí me fascina la historia y algún rato tendremos que sentarnos a discutir sobre estos temas. Antes de saludar y gratamente sorprendido por esta introducción, de saludar con Rodrigo y pasar con él, la mejor narración histórica de los hechos de 1912 que yo he leído al menos, le corresponde a Luis García González. Luis García González, si ustedes hacen un poco de memoria, era el autor de los libros de educación secundaria de historia, de los libros de historia para la educación secundaria, y recuerdo fielmente cómo en el libro de sexto curso, García González hace una narración prácticamente periodística del hecho. Algo que uno no puede ni encontrar ni siquiera en las fuentes de la época, porque si uno se acoge a lo que informa, por ejemplo, el Comercio, uno encuentra una interpretación de los hechos. Hay en alguna edición de días posteriores, en una publicación del Comercio de días posteriores, hay una narración, digamos, un poco desde el lado de algunos de los testigos, pero un seguimiento al proceso, a los hechos que en aquel día se dieron, lo entrega Luis García González en los libros de educación secundaria, la verdad, que es la única forma en la cual al menos yo he podido informarme de manera fiel y repito, con el rigor de un historiador que es acaso uno de los más importantes y que lamentablemente no ha sido muy, muy reconocido. ¿Cómo te va, Rodrigo? ¿Cómo estás, Rodrigo Gómez de la Torre? ¿Estamos, Rodrigo? Estoy con algunos problemas con mi internet, capaz que saludo, me desconecto y me vuelvo a conectar, pero quería saludarles primeramente. Un gusto, Esteban, Mario, Andrés, qué gusto tenerte hoy noche por aquí. Y bueno, pues creo que hay mucho que conversar y creo que tú has usado una palabra que creo que vale la pena enfocarla con mucha fuerza, es la palabra impunidad. Es uno de los temas más graves que a mi criterio tenemos y no hay mejor aliciente, si cabe el término, para la corrupción que precisamente la impunidad. Bien, Rodrigo, te excusamos por un momento. Esto del Sí. internet nos afecta a todos de una u otra manera porque lamentablemente los servicios de internet acá, y eso es algo sobre lo cual debería legislarse, no están de acuerdo a las necesidades del usuario y ahora que se ha potencializado tanto el teletrabajo y la necesidad de estar conectados, han quedado en evidencia, ¿no? Y no tenemos los servicios que necesitamos, no tenemos los servicios que merecemos y sobre todo no tenemos los servicios que pagamos. Pagamos una barbaridad de dinero por servicios de internet en general, ¿no? Del primer proveedor al último, servicios de internet que no son los mejores. Bueno, quiero empezar con usted, Andrés, saludándole y agradeciéndole nuevamente por su presencia. ¿Qué panorama le ve usted a la situación actual en cuanto a la lucha anticorrupción que se ha desatado? Lucha que tiene sus bemoles, que tiene sus ingredientes, sus factores externos, pero que de una u otra forma está ya y tiene un lugar privilegiado a la hora del trato informativo y del despliegue que se le da. Creo que deberíamos enfocarnos en 3 hechos. El primero es que, a pesar de que existen leyes, falta una que es crucial,
que es la ley para la expropiación y confiscación de todos los bienes adquiridos con dinero de la corrupción. La ley de extinción de dominio, dice usted. Una ley de extinción de dominio es fundamental para el país, porque esa será o cumplirá el rol de las leyes penales en general, que es persuadir a que no se cometan incorrecciones. No será suficiente, pero creo que eso es algo que falta. Un segundo elemento es la impunidad, que Rodrigo lo mencionaba. Impunidad que no solamente es con los asesinos de Alfaro y sus generales, es una impunidad histórica en el Ecuador. Los que fueron masacrados el 10 de agosto de 1809 también fueron víctimas de la impunidad. Esto está arraigado en el país porque tenemos un sistema de justicia que desgraciadamente no responde a los intereses del país, y por eso tenemos que demoler la totalidad del sistema de justicia. No se puede seguir con este sistema de justicia. Hay que demoler la totalidad del sistema y eso permitirá combatir de manera efectiva la impunidad. Yo no estoy ni para defender ni para acusar a Fujimori, eso les corresponde a los peruanos, pero solo quiero reseñar un hecho. Él demolió la función judicial en el Perú, esa función judicial que era complaciente con los terroristas de Sendero Luminoso. Más de 20 años después, la misma función judicial que él tuvo el acierto de generar como una función judicial neutral e independiente es la que le metió preso y le mantiene en la cárcel a Fujimori. Y un tercer elemento es la voluntad política, de la cual este gobierno ha carecido. Si es que hay voluntad política suficiente, se puede efectivamente perseguir a los malhechores y a los criminales, también a esos ladrones de corbata que hasta usan avionetas para escapar. Esa voluntad política es fundamental. Sin eso podemos tener cientos de leyes, podemos tener el mejor sistema de justicia, que sin una voluntad política que dé testimonio de realmente querer erradicar a la corrupción, a la impunidad, a los malhechores que han erosionado las instituciones del país, no será posible. Absolutamente no. Será imposible si es que no se tiene la suficiente voluntad política, que es precisamente de lo que ha carecido el actual gobierno, a tal punto de que no han recuperado un solo centavo de los 70.000 millones que se robaron durante la década saqueada. Mario. Yo quisiera reflexionar sobre lo que ha dicho Andrés. Primero, yo creo que efectivamente hay leyes que faltan y hay leyes que sobran, eso no cabe duda. Pero creo que también me quisiera referir al tema de la nueva ley de cadena perpetua en Colombia, que todo el mundo se ha hecho eco, y para mí yo creo que eso es el populismo penal, y yo creo que es lo que en derecho penal se llama el derecho simbólico. Quiero decir, el problema está en que no tenemos valores, no que no tenemos leyes, sino que no tenemos valores. Y ese es el verdadero problema en el que nosotros estamos viviendo. Por otro lado, yo creo también que si bien la prensa hace un trabajo magnífico, la prensa de investigación hace un trabajo excepcional, yo creo que hay que felicitarles, pero creo que también lo que dice la prensa no es sentencia de última instancia. Me parece a mí que debemos ser cautos en todo lo que dice la prensa para judicializar y en el proceso jurídico evacuar y llegar a una conclusión suficiente. Y el otro elemento es que esto es algo que yo trato y le haría la pregunta a Andrés, es ¿qué es la voluntad política? Le pregunto a Andrés porque para mí la voluntad política tiene que estar en la fiscalía, tiene que estar en la policía, tiene que estar en las cortes, pero no debe estar pues en Carondelet o en los ministerios. Por ejemplo, lo que es recobrar en sí mismo los 70.000,
Eso debería pertenecer al ámbito de la Procuraduría General del Estado. Entonces, me gustaría preguntarle efectivamente dos cosas. ¿Qué es la voluntad política a la que se refiere? Y la segunda, ¿no le da miedo derrocar el tema de las Cortes, el tema de la función judicial y volver a meterle la mano a la justicia como le metió Correa? En el año 2005 se aprobó una ley, 2005, sí, 2004, se aprobó una ley por parte del Congreso, con la cual se reorganizó la Corte Suprema de Justicia, que había sido demolida durante el gobierno del coronel Gutiérrez. Y ahí crearon la Pichicorte, que es otra de las lacras que registra la historia en el país. Cuando se hizo este proceso, se presentaron 11 proyectos de ley. Para entonces ya se estaba aprobando este texto legal y se produjo la caída del coronel Gutiérrez. Vino el señor Leandro Despoy como emisario de las Naciones Unidas y él se encargó de monitorear el proceso de conformación de la Corte Suprema de Justicia. Y esos nombres, Andrés, perdón, esos nombres como el que usted acaba de mencionar, son nombres que en determinado momento los oímos todos los días y todo el tiempo, pero que desaparecen y los volvemos a recordar solo en circunstancias como las actuales, ¿no? Leonardo Despoy, durante su momento era actor, como usted lo menciona, pero luego se los termina llevando el viento y su obra no queda firme, ¿no? Bueno, Leandro Despoy terminó siendo fiscal general en la Argentina, años después, porque era de origen argentino. Y él recogió todos los proyectos de ley y el que yo había presentado fue el escogido para hacer la reestructuración de la Corte Suprema de Justicia. Finalmente, 11 meses después, se designó una Corte Suprema de Justicia y el proceso de conformación de esa Corte fue puesto como ejemplo a nivel mundial. A mí me invitaron a dar varias conferencias sobre el tema y participar en un sinnúmero de paneles. Y creo que esa fue la única Corte que realmente careció de cualquier tipo de influencia política. Desgraciadamente llegó lo de Montecristi y vino la Corte, pues porque literalmente fueron obligados a renunciar todos esos jueces, no renunciaron solamente 4, los 4 finalmente se quedaron en lo que quedaba de la Corte legítima y constituyeron una Corte que ya fue la primera Corte afín al correísmo, que es la Corte. Entonces, eso, yo creo que esa experiencia que tuvo el país puede ser replicada, teniendo ahora obviamente un desafío más grande. La función judicial está absolutamente corroída. Cierto es que hay algunos jueces y fiscales que se salvan y algunos servidores judiciales que son gente honorable, que podrán volverse a presentar a un concurso, pero la función judicial está totalmente corroída. ¿Pero qué es lo más grave? Desde el último servidor judicial, pasando por todos los miembros de la función judicial de todos los niveles, esa función judicial adolece de una contaminación por parte de gente que sigue estando ligada al correísmo, porque ingresaron durante el correísmo en esos concursos, entre comillas, que efectivamente no eran tales. Así que estamos ahora ante la posibilidad de efectivamente recrear este proceso de designación y hacerlo que alcance a todas las instancias del Poder Judicial. Y en cuanto a la voluntad política, yo creo que esa es la voluntad que un gobierno tiene de efectivamente sentar un precedente. El gobierno tiene bajo su control una instancia que es fundamental, que es la Unidad de Análisis Financiero, la UAFE. Con esa instancia se pueden hacer maravillas, porque se le llama a un señor, vea, señor, venga, ¿cómo así tiene usted este carro que cuesta $140,000? ¿Cómo hizo para comprar? Ah, es que la herencia de mi abuelita, ah, qué bien, el testamento. Es que no tengo testamento, bueno, la posesión efectiva. Es que no tengo posesión efectiva, vea, señor, siento mucho, este carro se queda ahora en custodia del Estado ecuatoriano y vamos a abrir un proceso y le vamos a confiscar. Eso es lo que tiene que hacer el Poder Ejecutivo. La Fiscalía por sí sola no puede hacer, porque la persecución a los corruptos
y la recuperación de los dineros de la corrupción no es solamente un asunto policial y fiscal judicial, es también un problema de poder político, porque si es que no existe el poder político dando sustento a todo este tipo de actuaciones, desgraciadamente las otras actuaciones se pueden diluir y vienen las amenazas, las intimidaciones en contra de gente que lo que quiere es hacer el papel correcto. Y yo, sinceramente, Mario, creo que el país no da más, no da más. Creo que el Ecuador, la gente está hasta la coronilla, como decían nuestros abuelitos, y creo que la gente ha dicho basta a todo lo que está pasando y exige que realmente exista una acción absolutamente contundente, radical, un cambio, pero un cambio total de lo que está pasando porque la gente no da más. La gente no da más. Ya estamos, o sea, esto que ha pasado en la pandemia, que es ya una avalancha de corrupción, ha puesto en evidencia la fragilidad institucional, pero también la voracidad de los ladrones de corbata, que en esto sí no han tenido ni siquiera el menor sentido de humanidad frente a los que están muriéndose conectados a un respirador. Rodrigo. A ver, ¿cómo van? Lamento esta pequeña falla, pero quiero comenzar por un comentario tuyo, Esteban, y que tiene que ver con esta famosa ley humanitaria en que justamente se les plantea a los proveedores de Internet que no cobren durante mucho tiempo y que presten el servicio inclusive de manteniendo la calidad ideal. Cuando los proveedores privados de Internet e inclusive los proveedores estatales de Internet para prestar el servicio tienen un compromiso con lo que se llaman las líneas de fibra, que son las que nos sacan del Ecuador al mundo. Pero bueno, justo, qué oportuno el corte, la verdad. Qué oportuno el corte cuando Mario está. Estamos, perdón, Rodrigo, ¿estamos contigo? Ahí está. ¿Aló? Ahí está, Rodrigo, ¿estamos? Estoy. No Más sé pero no cómo estás. estaba. Estoy, pero no estoy. Bueno, ahí seguimos por lo pronto, A ver, lo que te decía es que los servicios de Internet requieren de pagos a la gente que está internacionalmente fuera. Entonces, el problema es que cuando tú le dices al proveedor de Internet que al ciudadano que no pague al proveedor de Internet hasta por X tiempo y que además tenga que sostener el servicio y no tiene recursos para pagar las líneas que permiten la conexión e interconexión hacia afuera, vienen los problemas del Internet. En materia de justicia, yo creo que hay un tema muy complejo. Y es que hablamos de justicia independiente, hablamos de la toma de las cortes, pero en época de democracia, solamente para tomar los últimos 40 años, hemos visto que la justicia ha sido cooptada por el poder político tantas y cuantas veces ha sido posible para el poder político tomarse la justicia. Las tanquetas en las cortes, la pichicorche, la corchocorte. Y cuando la justicia debería ser un ente. De hecho, hablar de justicia independiente debería ser un contrasentido, porque la justicia por excelencia es independiente. La dama de la justicia se la representa precisamente tapada los ojos y con una balanza para que no vea a qué lado debe pesar la prueba de la culpa. Yo creo que ahí tenemos un tema muy grave. El Ecuador ha caído y cada vez más en una legislatura y en una construcción de normas y leyes absolutamente populistas y clientelares, en donde creemos que mientras más leyes y más normas tenemos, mejor vamos a estar como país. Cuando históricamente se hablaba de que mientras más corrupto es un gobierno, más leyes tiene. Y yo creo que el Ecuador, y Andrés no me va a dejar mentir, creo que el Ecuador tiene un récord internacional en la cantidad de leyes, y más grave aún, no solamente es la cantidad de leyes, sino la cantidad de leyes contradictorias, y no solo leyes, normas, decretos y acuerdos contradictorios entre sí mismos. Y creo que uno de los ejemplos
casi como para el libro de Guinness de los récords, es una ordenanza municipal del cantón Las Naves, que se publicó hace 2 años, si no me falla la memoria, en la cual un consejo municipal decía que cualquier norma legal, jurídica y constitucional que vaya en contra de dicha ordenanza queda automáticamente derogada, con lo cual que la pirámide de Kelsen realmente está patas arriba, y creo que deberíamos comenzar retomando cuál es el orden de las leyes y la jerarquía de las mismas. Andrés. Yo coincido con Rodrigo cuando él manifiesta que tenemos una enorme cantidad de leyes. Hay algunas que son parte del basurero legal generado durante la década saqueada. Hay cosas insólitas que se crearon. A ver, una que quiero poner como ejemplo. El Ecuador llegó a ser el único país del mundo, ni siquiera en Corea del Norte, ni siquiera en Venezuela, ni en Cuba. Había una figura que la creó Alexis Mera que se llamaba propiedad presuntiva. A ese nivel llegó la legislación del correísmo, la propiedad presuntiva, que está encima de eso como un artículo de una ley que la llamaron pomposamente Ley de Defensa de los Derechos del Trabajador. Andrés, te interrumpo, conocida públicamente como la ley de los casinos. Exactamente. Y ahí la propiedad presuntiva decía que si un funcionario va y identifica un inmueble y dice, este inmueble le pertenece a Esteban Ávila, y el señor sale y dice, no vea señor, es mi inmueble, no señor, es de Esteban Ávila, y se acabó, se presume, e inmediatamente entraban a tomar posesión. Esa ley fue aprobada, si mi memoria no me traiciona, en 2012. 2012, en el mes de agosto. Y fue derogada el año anterior, apenas. El Ecuador fue el único que llegó a tener propiedad presuntiva. Yo lo presenté esto en un seminario internacional y la gente se miraba a los ojos e inmediatamente comenzó a buscar en el Google lo que yo había dicho y todos me dieron la razón. A ese nivel ha llegado el país. Entonces, más allá de las leyes, lo que necesita la gente es la certeza de que las leyes van a ser aplicadas, que las sanciones van a ser aplicadas y que se va a hacer realmente justicia con quienes menoscaban el interés colectivo. Eso es lo que necesita la población, certeza. Y lo que hay en este momento solamente es duda, y han habido durante 13 años dudas respecto de las leyes, porque además han sido aplicadas de una forma absolutamente discrecional, a la carta, con jueces que reciben sentencias en un flash memory, y la ponen y simplemente las firman, y luego les premian ascendiéndoles al cargo. De hecho, el juez Paredes, del flash memory, el famoso juicio en contra del diario El Universo, es actualmente juez de la Corte Superior de Justicia en el Guayas. Esa es la verdad, esa es la justicia que tenemos. No hay opción, hay que tirar abajo, pero hay que hacer una cosa que es fundamental. Hay que hacer un examen patrimonial de todos los empleados judiciales al momento de su salida. Ya verán ustedes que el 98% estarán en los tejados en cuestión de horas, en los tejados, porque muchos de ellos tendrán que ir presos, porque como yo lo publiqué en Twitter hace unos años, como un juez que gana $2,900 o $3,000 al mes puede tener un Hammer amarillo que cuesta $140,000 y lo parquea en el estacionamiento de los jueces en el distrito judicial de la Florida en Guayaquil, y yo publiqué la foto? O sea, ¿quién explica una barbaridad de esa naturaleza? Ahora, Andrés, hay una cosa muy importante que dice Mario, que en medio de este extravío que estamos viviendo y que usted lo ha planteado, hemos llegado a un estado en el cual la necesidad, el deseo justo, el deseo, digamos, intuitivo incluso, de justicia por parte de la sociedad, se trastoca y se encuentra tropezando muchas veces. Y hemos llegado a una instancia en la cual la actual es esta, la que estamos viendo, donde los medios básica y fundamentalmente se han convertido en una suerte de comisarías,
donde la denuncia se trata desde el espectro mediático, donde hay medios con agendas investigativas que bajan desde el propio Estado, donde es el Estado el que provee el material investigativo. Hemos llegado al punto, yo creo que le hablo en este caso como periodista, donde prácticamente los medios han llegado a transcribir lo que un sector interesado como es el Estado desea que se transcriba y se convierte en una lucha, en una agenda anticorrupción, sobre todo mediática. ¿Estamos observando escenarios de este tipo? ¿Usted los ve de esa manera? A mí lo que me parece es que durante la década saqueada no había comisión de fiscalización, sino una comisión de archivo y alcahuetería. El fiscal había sido el abogado personal de Correa y además era su tío y su yunta. Los jueces eran puestos por Correa. No había posibilidad de que los órganos de control actúen independientemente porque todos estaban controlados por Correa. Era el poder en manos de una sola persona. Entonces era imposible hacer fiscalización o judicializar los verdaderos actos de corrupción. Eso nos obligó, yo era legislador en el 2007 cuando llegó Correa y seguía siendo legislador cuando terminó Correa su mandato. Y durante todos esos casi 10 años que yo estuve, nos tocó convertir a las redes sociales en el instrumento para poder hacer fiscalización. De hecho, fueron las redes sociales en donde posicionamos casos como el de Dusac, como el asesinato del general Jorge Gabela, el asesinato del periodista Fausto Valdivieso, que son hechos que todavía no han sido esclarecidos sospechosamente, porque hay muchos argumentos como para hacerlo. Y fueron las redes sociales las que nos permitieron tener una herramienta válida para la lucha contra la dictadura, del mismo modo que la primavera en los países árabes. Las restricciones eran tan agudas y los medios de comunicación habían sido cooptados por el gobierno y los que se mantenían independientes eran frecuentemente obstaculizados, presionados, censurados, multados, sancionados por el aparato de propaganda y también por los órganos que se crearon para sancionar a los medios de comunicación independiente. Entonces, lo que ha pasado ahora es consecuencia de lo que se fue generando durante la década saqueada, que es la necesidad de buscar medios alternativos para poder discutir sobre esos temas que son censurados por el poder central, pero que era necesario que la opinión pública llegue a conocer. Y por supuesto la prensa allí fue en alguna medida nuestro aliado. Y digo la prensa independiente, porque la otra prensa, la prensa oficialista, la que quería posicionar una verdad única y una verdad oficial, esa fue una prensa concupiscente con el gobierno y una prensa absolutamente sometida a los designios del dictador. Yo creo que sí nos hemos, en este momento, no, lo que usted apunta que sucedió fue así, pero creo que sí hemos tenido un viraje en el cual la prensa de todas formas sigue cometiendo errores. Porque si antes fueron medios oficialistas pagados por todos los oficiales, medios estatales, medios públicos pagados por nosotros, los que efectivamente fueron un obstáculo para la búsqueda de la verdad en muchos casos, hoy nos pasamos a otro extremo. Hoy nos pasamos a un extremo en el cual desde determinados medios privados, cuya adhesión al régimen es más que evidente y más que notoria, manejan una agenda que yo sí considero tiene que ver con una búsqueda selectiva, con una lucha anticorrupción selectiva, porque el tono de las situaciones que se manejan no es el mismo de ninguna manera. No hay un tratamiento, les digo como periodista, no hay un tratamiento que se pueda considerar apegado al deseo justo de la sociedad de encontrar una verdad, sino que existe un manejo que ha sido absolutamente dictado por el poder. Y ya los últimos casos que hemos visto y que estamos viendo, ya los últimos casos son prácticamente transcripciones de lo que se encuentra, de lo que desde ciertos sectores del gobierno, porque también hay que apuntar una cosa.
Y eso es una pregunta que yo quisiera hacerle después. Quiero plantearla ahora para que pase Mario a preguntar, pero yo sí quiero hacer una pregunta ahora. En este momento estamos ya en una lucha de clanes. En este momento hay una lucha de clanes dentro del gobierno. Una lucha de sectores del gobierno que se encuentran enfrentados entre sí buscando imponer determinados intereses. Y esa lucha ha derivado ¿en qué? En el tratamiento de determinados casos supuestos de corrupción que han sido derivados por la prensa o por un sector de la prensa. Entonces nos hemos encontrado ya con esa función, pero yo eso sí quiero preguntarle después. Por lo pronto le paso a Mario para que haga su pregunta. Andrés, quería preguntarle, más o menos en la misma línea de lo que estamos conversando, si es que un periodista hace 3 semanas más o menos le pide la renuncia al presidente Moreno y otro periodista hace más o menos unos 10 días le dice que tiene la cara de pendejo. Si ese es el diagnóstico, ¿cuál es el pronóstico? Yo creo que comparto buena parte de lo que ha dicho Esteban, en el sentido de que la prensa a ratos como que tiende a amplificar las ejecutorias de un gobierno y a convertirse en una especie de aliado mediático del gobierno. Tal parece que hemos ido de un extremo a otro, ¿no? Porque antes la prensa tenía un rol diferente frente a la dictadura de la década saqueada, y ahora tiene un rol distinto. Curiosamente es la misma prensa que no solamente de forma selectiva trata el tema de la corrupción, sino también el tema de sus invitados, el tema de las opiniones, el tema de los editoriales que se producen. Yo creo que eso es lo que está efectivamente pasando en el país. Y seguramente será un desafío de la propia prensa hacer una autodepuración y avanzar hacia un derrotero de mayor neutralidad. Yo no creo que la prensa pueda ser totalmente neutral, pero debes por lo menos tratar de ser lo más neutral posible. Ahora bien, sinceramente yo prefiero una prensa que comete errores a una prensa amordazada. Ya vivimos lo que es una prensa amordazada. Es una prensa que de todas maneras nos ayudó en ciertos casos para no ir para que nuestra propia integridad no sea puesta en riesgo, porque hubiera sido demasiado evidente, ¿no? Quién era el autor. Y a pesar de eso se cometieron agresiones, pusieron dinamita en mi vehículo, se pasaron barbaridades que algún rato habrá que contarlas, pero sin embargo es una prensa que tiene que comenzar a pensar que el país va reclamando una transformación del poder político, pero también de los demás actores. Quiere una transformación de la representación política, una transformación de los partidos, una transformación de las Fuerzas Armadas y de la policía para que sean más profesionales, y una transformación también de esos otros actores que están allí, que son algunos gremios, algunos actores sociales, y entre ellos también un actor de opinión que es fundamental, que es la prensa, y que tiene ahora, de ahora en adelante, un desafío que cumplir. Pero haciendo referencia a lo que tú dices, Esteban, y a lo que dices tú, Andrés, ¿hemos cambiado de un extremo a otro o hemos cambiado el estilo de la prensa? Porque a la final, sea del un lado, desde un gobierno totalitario que marcaba la agenda el día sábado, nos la recordaba el domingo y ponía los tips para hablar el lunes, nos mandaba un pequeño resumen de lo que se podía hablar esa semana. Ahora tenemos una prensa que básicamente, como lo expresa Esteban, hace lo mismo, pero ya no es tan evidente que sale del gobierno, porque ahora en vez de ponerlo como lo ponía el gobierno pasado sobre la mesa, ahora te lo ponen por debajo de la mesa a nivel, y voy a tomar las palabras de Esteban, prácticamente enviándote ya las notas para ser publicadas. Y en algún momento se dijo, y esto en el tema de corrupción es muy importante, cuando se pone de manera discrecional qué sale y qué no sale, qué se pierde y qué no se pierde de los casos de corrupción, que podemos escarbar en el Museo de la Corrupción, que tiene Plan B, por ejemplo. Ahí hay un menú de eventos de prensa, de los cuales algunos están vigentes y otros
muriendo o enterrados o quemados, probablemente así como se quemó en la Contraloría algunos documentos. Entonces, el efecto final es el mismo. Seguimos en un proceso de discrecionalidad de qué debe salir y qué no debe salir. Y la prensa sí debe ser justa hacia todo lado. Y cuando el gobierno, de manera radical y evidente, lo maneja, o de manera un poco más socapada, lo maneja, la ciudadanía termina informándose de lo que la prensa quiere que se informe. Y ahí creo que el papel de redes sociales es fundamental, porque ha permitido sacar algunos otros temas, pero también hay cuentas de Internet, cuentas de Twitter, cuentas de Facebook, uno, por las condiciones nuevas de Facebook, pero por otro lado, hay cuentas que de pronto, y también pasa en este gobierno, que de pronto se caen o se bloquean o alguien las manda a cerrar. Entonces, ese tipo de situaciones no pueden darse. Hemos cambiado el estilo, definitivamente, pero a mí sí me queda la duda y lo he dicho varias veces, y bueno, ya vamos 3 años y piquito de gobierno, pero quien ganó las elecciones, institucionalmente hablando, fue Alianza País, con el plan de gobierno de Alianza País. Entonces, y los temas estructurales en materia de comunicación no han cambiado tanto. La ley de comunicación se eliminó a la Supercom, pero las posibilidades de sancionar sigue de manera discrecional y ambigua en la misma ley de comunicación y en el mismo Código Orgánico Integral Penal, si es que algún juez el día de mañana quiere aplicar alguna denuncia planteada. Entonces, ese tema del cambio de estilo a mí sí ha dejado dando vueltas mucho a lo largo de este gobierno, porque la estructura sigue siendo la misma. Mira, este tema de los medios y del papel que cumplen, es para un análisis, digamos, incluso con alguna persona que lo tenga, que lo pueda enfocar desde su formación académica. Pero el caso más elocuente, y para cambiar de tema, porque tengo algunas preguntas para Andrés, el caso más elocuente es lo que sucedió la semana pasada, cuando se informa sobre el posible financiamiento de la campaña por el sí por parte de dinero, con dineros públicos. Paz Moreno. Exactamente. Esa es una denuncia que el asambleísta Ronnie Aliaga la realiza en el mes de octubre. La misma denuncia, pero en ese momento el tema pasó por alto. Nadie le hizo caso, nadie tomó en cuenta. Pero en el caso de la denuncia de la semana pasada, en la misma noche ya se estaban recetando declaraciones. Entonces, mira, más allá del ingrediente partidista que pueda tener, y lo habíamos hablado en alguna ocasión, el papel de la prensa no es decirle al presidente que tiene cara de pendejo o que el presidente tiene que irse. Ese no es el papel de la prensa. El papel de la prensa es el del sustento democrático. Es Pablo, oye, ya pude conversar con el Lucho, me dice que le llames nomás, que había estado con el teléfono dañado, con un pin de carga, dice que no le... con el teléfono tontísimo. Dice que le llames nomás, hay que se pongan de acuerdo para lo de las tomas, lo del logo del man y todo eso, ¿ya? Ponte pilas ahí, Pablito, ya, porque metemos algo ya, loco. Ese acento lojano está brutal, ¿eh? Me encantó, pero castellanísimo ese lojano que escuchamos. Bien, yo lo que les decía es que sacándonos el ingrediente partidista, el ingrediente político que esto sin duda alguna tiene, sacándonos eso, hay un manejo por parte del gobierno actual que ha derivado en que la prensa tenga este papel, en decirle al presidente que tiene cara de pendejo o decirle al presidente que se vaya. Ese no es el papel de la prensa. La prensa, a partir de sus prácticas, la prensa, a partir de su trabajo, de sus principios, defiende la democracia. Y este tipo de declaraciones no defienden la democracia. Ya que estamos hablando de actores, mi pregunta para Andrés, ¿cómo ve usted el papel que ha venido desempeñando la fiscal Diana Salazar? Yo aplaudo ese papel. Incluso creo que la fiscalía ha sido desbordada por la ola de corrupción. Pero estoy seguro de que la fiscal es como algunos de nosotros, una seguidora fiel de las redes sociales,
porque todo lo que ha hecho la fiscal son temas que primero se conocieron en redes sociales, luego en la prensa ordinaria. Y estoy seguro de que ella ha cumplido a satisfacción con lo que el país espera. Preocupa, eso sí, que la fiscal reciba un documento escrito de una jueza, Palomeque, de Manabí, que le dice: señora fiscal, no le investigue a Daniel Mendoza. Preocupa que los jueces, aprovechando medianoche, le dejen en libertad a los líderes, cabecillas del terrorismo de octubre, Paola Pavón, Cristian González y Virgilio Hernández. Preocupa que esa misma justicia sea la gran alcahuete de los terroristas, porque la audiencia de juzgamiento del 19 de marzo contra estos 3 sujetos cabecillas del terrorismo se ha postergado y ya son 3 meses y no ha vuelto a ser señalada. Curiosamente, alguna razón debe tener el doctor Vladimir Jaya, presidente de la Corte Provincial de Pichincha, para no hacer ese señalamiento. Y preocupa también en ese caso que una parte de la prensa no se haga eco de un llamado generalizado de la sociedad que en redes sociales ha dicho: juzguen a los terroristas de octubre que destruyeron la capital, que nos sitiaron a los quiteños y a otras ciudades del país, que desabastecieron a una buena parte de las provincias del país. Entonces, la fiscalía por sí sola no puede hacer. Hay que aplaudir el concurso y la ayuda que le ha dado la Policía Nacional, pero sin duda un obstáculo que ha tenido la fiscal en sus actuaciones ha sido precisamente ese aparato de justicia que está, insisto, contaminado por el correísmo. Pero ahora, usted, por ejemplo, no le ve fallas, como por ejemplo, en el caso de Alexandra Arce, que finalmente fue sobreseída por el tema este de octubre, cuando la fiscalía prácticamente abandona el caso, uno. Y otro, que es más mediático, el tema de la fiscal reclama por la actuación de los jueces en el caso de la detención de Abdalá Bucaram y las medidas que se tomaron a partir de la detención. Y luego nos damos cuenta que es la propia fiscalía la que pide esas medidas. ¿No ha visto errores usted? Seguramente hay errores y no todos dependen de la doctora Salazar. Hay errores que están desgraciadamente en manos de los fiscales que tienen que tomar procedimiento en las diferentes causas. No en todas interviene la doctora Salazar. Pueden haber errores, por supuesto, pero yo creo que si es que ponemos en una balanza, me parece que la fiscalía sale sin duda airosa de una evaluación pública y con un resultado favorable. Pero también yo creo que hay que poner en escena un asunto, ¿no? Tal parece que en nuestra cultura como ecuatorianos, y les recomiendo leer el último libro de Juan Valdano que se llama El Ecuador, la nación presentida, en donde un poco dibuja la forma de ser que tenemos. Tal parece que si actúa la fiscalía, le damos palo. Si no actúa la fiscalía, también le damos palo. Yo he visto en algunos actores una posición muy fuerte, muy dura en ese juzgamiento, y me parece que es imposible en política, en general, en el mundo de las acciones públicas. Lo perfecto es enemigo de lo posible, pero creo que la fiscalía ha hecho lo posible y merece el aplauso de los ciudadanos, allende de los errores que hayan cometido. Mario. La misma pregunta con otro nombre. Entiendo que usted se lanzará en la papeleta de presidente o vicepresidente. ¿Le tendría a Otito en la misma papeleta? ¿Qué opinión tiene del trabajo que ha desempeñado? Yo tengo el mejor concepto del trabajo que ha hecho el vicepresidente. Primero quiero aclarar que nunca le he visto en persona. Nunca nos hemos cruzado, ni en un aeropuerto, que es en donde uno generalmente se topa con las personas importantes. Nunca nos hemos cruzado, no le conozco a su padre hace muchos años, a él no le conozco, no sé quién es, pero creo que cuando comenzó la pandemia, considerando las limitaciones físicas del presidente, él se puso al hombro el tema de dar la cara por el gobierno, y efectivamente arriesgó su propia integridad para andar de arriba abajo, visitando hospitales, consiguiendo ayuda. Creo que su gestión ha sido buena. Mucha gente me dice: oye, hermano, pero ese puede ser tu rival, tu adversario. Perfecto, si es que así es, perfecto. ¿Cuál es el inconveniente de reconocer méritos en las personas? Como le reconozco méritos a Jaime Nebot como un gran alcalde de Guayaquil, y los méritos que Guillermo Lasso tiene como un empresario exitoso, y muchas personas que tienen méritos
en la política y que legítimamente aspiran, pero creo que en el caso del vicepresidente Otto Sonnenholzner, es un hombre que realmente ha mostrado una dosis de patriotismo, de entrega, y más allá de que el futuro nos depare estar juntos o separados, creo que merece el aplauso de los ecuatorianos, incluso por haber puesto en riesgo su vida cuando en los momentos más álgidos de la pandemia en Guayaquil al menos, él efectivamente estuvo enfrentando ese problema tan doloroso que pasó Guayaquil y que ahora lo está pasando Quito y otras ciudades del país. Lamento, eso sí, que de la forma más inoportuna al interior del gobierno nuevamente hayan aparecido estas luchas palaciegas, de estas carnicerías basadas en intrigas de grupos que, sabiendo que es la última oportunidad de su vida de tener una pequeña dosis de poder, se le fueron encima al vicepresidente porque acusándole de que tenía demasiado protagonismo, lo cual es propio de gente absolutamente mediocre. A mí me da lo mismo si el vicepresidente es o no candidato. Yo creo que él ha tenido un protagonismo en función de lo que realmente él ha hecho en la cancha de los acontecimientos, y en mi opinión merece al menos mi personal aplauso. Los demás que tengan su propio criterio está bien, pero yo personalmente yo aplaudo lo que el vicepresidente ha hecho en esta coyuntura. Rodrigo. Creo que el escenario político del 2021 todavía no está trazado. Definitivamente todavía el CNE hay algunos temas, se sigue debatiendo, aunque creo que va a mantenerse la fecha de las elecciones del 7 de febrero y posteriormente segunda vuelta. Pero el Ecuador tiene un código de la democracia bastante complejo, en el cual tú tienes que participar como movimiento o partido político, tienes que participar en elecciones para mantener tu vigencia como estructura política. Pero hemos visto también que en las elecciones hay un porcentaje muy importante, y esto lo miden las encuestadoras, de gente que redefine su voto en papeleta, más allá de lo que pasa en el proceso electoral. Llegas a la papeleta, te quedas viendo y dices, ahora sí, yo venía pensando iba a votar por fulanito, pero ¿no será mejor cambiar, aunque termine votando por el primer fulanito que había pensado? ¿No será un momento ya, no es factible para el 2021, pero no es un momento de repensar un poco si el voto debería ser voluntario? Repensar un poco esta estructura política en la cual en las últimas elecciones se evidenció algo que ya era absurdo. Teníamos 81,000 y pico de candidatos a nivel nacional, 290 partidos o movimientos políticos, y si bien mucha gente cuestionó la legitimidad de los candidatos que ganaron con el 20, 22, 23%, pues con 17 candidatos, 16 candidatos, 23 candidatos en el caso de un cantón de Pichincha, había casi candidato por barrio. ¿No es un poco también una estructura política que abona a que tengas una dispersión extrema en elecciones? No sé qué opinas tú, Andrés. Yo creo que hay que recordar algo que dije yo hace 10 años. ¿Cuántas cosas que dije hace 10 años y más ahora la gente recuerda y dicen, ¿por qué no le hicimos caso a este que parecía loquito en ese entonces? Casi como que hablando solito, y les decía, esto es un proyecto fascista, cuidado, esta gente es peligrosa, estos van a saquear al país. No me equivoqué. Y hace algo así como 10 años también dije una cosa, Rodrigo. Basta que el Código de la Democracia haya sido pensado y elaborado por Virgilio Hernández como para tener sospechas. Y eso creo que debe a nosotros llamarnos la atención. El contenido en general del Código de la Democracia tiene una serie de cosas absolutamente incompatibles, incoherentes. En cuanto al voto facultativo u obligatorio, me parece que en el voto obligatorio hay objeciones y en el voto facultativo también. Recordemos, Rodrigo, que en las últimas elecciones presidenciales, gran parte del empeño de algunos sectores de la política en Colombia era que la gente vaya a votar, casi a ruego, por favor, vayan a votar. Y eso es un problema en épocas en donde pueden haber fuerzas movilizadoras financiadas por dinero
sucio, ¿no? Y eso puede, en definitiva, desbordar la balanza hacia un lado o hacia otro. Entonces sí creo que es un tema que habrá que pensarlo con mucha serenidad, más allá de la coyuntura. Próximo gobierno instalado en mayo del próximo año, tendrá que ser tremendamente radicales, dolorosas, fuertes para poder darle un redireccionamiento a la economía, al manejo de la cosa pública, y luego sin duda se dará lugar a discutir este tema, porque otro de los desafíos que tendremos que enfrentar desde el próximo año es tirar a la basura ese disparate llamado Constitución de Montecristi, con un señalamiento: fue elaborada en Montecristi, pero fue aprobada por consulta popular. Por lo tanto, en derecho las cosas se hacen y se deshacen por la misma vía. No hay que someterse a las reglas impuestas por una banda criminal. Y por consulta popular se puede tirar a la basura ese disparate para tener realmente una nueva constitución, que esta sí nadie diga que va a durar ni 500, ni 100, ni 200 años, simplemente que diga que va a ser una constitución útil para respetar la división de poderes, para que la democracia sea eficiente y para que la familia ecuatoriana, que es el eje de la sociedad, pueda efectivamente tener garantías suficientes, que no estén en manos de 5 jueces de la Corte Constitucional, ni tampoco en manos de quienes utilizan a la política como una mercancía. Creo que ese es un desafío que la sociedad se está planteando ya para el año 2021. Perdón que me llama... Esteban. Sí, lo digo, por favor. La semana pasada precisamente estuvimos con Gustavo Noboa y planteó exactamente lo mismo, y yo estoy completamente de acuerdo que ese documento aprobado en consulta popular tiene que ser lo que queramos hacerle, pero sacado del aparato jurídico. Pero pensar en una constituyente o pensar en una suerte más bien de plebiscito, en donde podamos tomar una o dos de las constituciones anteriores, sea 78 o sea 98, siendo 98 más presidencialista que la del 78, donde tenemos buenas declaraciones de principios y son constituciones que tienen herramientas para ser modificadas de manera democrática y sostenida. Porque si vamos a regresar a una constituyente, yo tengo miedo de que esas mismas fuerzas que tú dices de dineros oscuros puedan también construir otro entuerto peor que el que tenemos del 2008, porque además, con voto facultativo o voto obligatorio, las campañas financiadas en sus momentos por las FARC son más que evidentes. Entonces, Rodrigo, yo no estoy de acuerdo en una nueva constituyente. Me parece que sería una ingenuidad mayúscula. Sobre todo sería dar lugar a la banda criminal que saqueó el país durante 10 años, que nuevamente monte un gran show en el país, esta vez sin llevar despojos de los que ellos querían a selección, llevarlos de un lado a otro. O sea, no, el país no puede darse ese lujo, tampoco puede gastarse $400 millones en eso. O sea, esa es la verdad, ¿no? Y por lo tanto yo no estoy de acuerdo en esto, y tampoco creo que hay que tomar una de las constituciones anteriores. Creo que hay que imitar un proceso que se produjo en el año 1977, que fue las comisiones de reestructuración jurídica del Estado, en donde se eligieron personas de una trayectoria reconocida, que el Ecuador tiene, Rodrigo, porque esto es una cosa que nos hemos olvidado. En el Ecuador hay gente muy valiosa, hay muy capaz, hay gente de todas las edades, que es gente verdaderamente relevante, que puede ser considerada, ¿para qué? Para elaborar simplemente en comisiones un proyecto de constitución y someterlo a consulta popular. Y creo que no será, no hay leyes perfectas. La Constitución de los Estados Unidos tiene enmiendas. Hay sectores que siempre están pensando en una enmienda. Todos los cuerpos jurídicos son perfectibles. No será una constitución perfecta. Al menos no será un traje a la medida de un dictador. Y creo que eso ya es bastante para el país. Y una constitución que sea clara y categórica en la división de poderes, que devuelva al Parlamento sus reales atribuciones, que sea una camisa de fuerza a la arbitrariedad del Ejecutivo, que ponga reglas claras y contundentes a la función judicial, que establezca condiciones categóricas para el ejercicio de las facultades de control de los organismos. Me parece que eso ya sería muchísimo, recogiendo incluso algo de la Constitución de Montecristi en cuanto a declaraciones de derechos y cosas que se pueden rescatar, porque tampoco podemos decir que todo es malo.
Hay algunas cositas, unos pasajes que se pueden rescatar, y me parece que si armonizamos eso vamos a tener al menos una mejor constitución que el disparate que tenemos ahora. Mario, yo quisiera, no sé si es que tienes tú alguna pregunta, porque yo quiero ahondar en el tema electoral. ¿Cómo ve la participación, Andrés, del CNE? ¿Cómo ha venido trabajando hasta ahora ese organismo? ¿Qué decir del CNE? No sé si, Esteban, tú quisieras que hagamos una retrospectiva desde el 2007, cuando el CNE organiza las elecciones para la Asamblea Constituyente, encabezado por Omar Simón. ¿Recuerdan ustedes que ese día domingo, que curiosamente era 30 de septiembre también, se llevaban a cabo las elecciones? Y yo estaba en un restaurante al mediodía, y las propagandas se pasaban en televisión, las propagandas a favor del sí de la Constitución. Y el señor Simón, claro, no decía nada. Después nos explicó él mismo, ¿no? Cuando se convirtió en funcionario y uno de los más rabiosos correístas, y por supuesto también de los que menos vergüenza tuvieron al momento de sus acciones. Luego vino Paredes, Domingo Paredes, que ahora es, por cierto, cónsul del Ecuador en Tumbes, ¿no? Y porque además es parte del reciclaje y ha hecho del servicio público ya su modus vivendi. Y luego, ya qué decir de Juan Pablo Pozo. Lo curioso es que Juan Pablo Pozo siga libre y que sea designado experto electoral por la OEA de este señor Almagro, que algunos le endiosan, y no es más que otro cómplice del chavismo internacional. Lo que pasa es que le dejaron de dar, pues, los de Venezuela, y por eso se hizo enemigo de Maduro. Pero de ahí es cómplice del chavismo internacional. Fue el primero en salir a justificar el fraude de Correa y de Moreno en el 2017. Entonces, tenemos una herencia de estos años en donde no cabe duda que el anterior Tribunal Supremo Electoral funcionaba mejor. 7 miembros de diferentes partidos, los 7. Entonces todos cuidaban cada uno sus votos. Por eso no había fraude. Claro, por ahí en una junta, en alguna provincia, se robaban los votos, había algún incidente, siempre ha pasado, pero no pues un fraude escandaloso, un fraude informático en el que se dan el lujo de, señores, se apaga la luz, se acabó, pero es que nada, se apaga la luz y 40 minutos después se encienden las computadoras y los resultados son diferentes. Entonces, si es que este Consejo Electoral no ofrece garantías de por lo menos hacer una auditoría al sistema informático, con participación de todas las organizaciones políticas, no creo que alcanzaremos un objetivo básico de la sociedad, que la gente gane en las urnas, ¿no? Porque lo que no queremos es que vuelvan a ganar en la mesa, como ha sucedido desde el 2008 hasta las últimas elecciones presidenciales, que la gente gane simplemente en las urnas, como fue siempre. A ver, cuando ganó Roldós no había computadoras, ¿no es cierto? Contaba mano a mano. Tampoco había cuando Febres Cordero ganó las elecciones. Y tampoco había cuando Borja ganó las elecciones. Y cuando Durán Ballén llegó al poder, recién las computadoras estaban, digamos que, arrancando su vida en nuestro país. Y ahí, ¿qué es lo que prevalecía? El conteo en las mesas. Por eso yo creo en el proyecto de Diego Delgado Jara. Hay que regresar al conteo voto a voto en cada una de las mesas, repartiendo la copia del acta y luego sumar las actas como fue siempre, porque no podemos tampoco confiar en un sistema informático que puede ser pinchado. Por si acaso, yo acabo de publicar un libro que se llama El Fraude, lo tenía por aquí un ejemplar, un libro que salió la semana anterior a la declaratoria de la pandemia y que no he podido todavía sacarlo o hacer lanzamientos, pero en ese libro yo describo con absoluta exactitud cómo hicieron el fraude en el año 2017. Lo único que no quiero es que se vuelva a suceder una situación de esa naturaleza, porque como yo siempre digo, a mí no me robaron una concejalía, me robaron la vicepresidencia de la República. En ese mismo orden de ideas, cabe que la Contraloría pida que el partido Fuerza Ecuador y Compromiso Social se elimine. Bueno, hay un informe de la Contraloría que propone la eliminación, creo que de 4 movimientos.
políticos. Y yo no sé si el CNE les irá a hacer caso, pero es que además del CNE tiene una deuda pendiente con el país. Se cerró 3 meses el CNE, no por voluntad de ellos, por consecuencia de la pandemia, es cierto. Pero durante esos 3 meses estaba corriendo ya el calendario electoral, que como ustedes recordarán lo aprobaron la primera semana de marzo. Y la segunda semana, al finalizar, ya vino el tema de la pandemia con fuerza. Me parece que fue 13 de marzo, ya que se cerraron las clases en Quito. Entonces, eso significa de que el CNE tiene que reponer ese tiempo y tendrán que hacer alguna forma de actualización de ese calendario electoral. A mí no me parecería extraño de que se puedan postergar unos días las elecciones, pero hay que tomar otro tipo de medidas también, porque el día de las elecciones es un día de aglomeraciones, especialmente en ciertas horas. Si no se toman medidas alternativas, ¿qué es lo que va a decir la gente? Prefiero pagar mis $40 de multa, pero no me voy a ir a contagiar, solamente para ir a votar. Entonces hay que tener mucho cuidado con un fenómeno que se puede producir, que es el ausentismo. Y donde hay un ausentismo considerable, puede haber también una ilegitimidad considerable. Bueno, asumamos que para ese momento, de repente tenemos la suerte de ya contar con un tratamiento, con una vacuna que evidentemente hará más fáciles las cosas. Hay todavía un tiempo, un margen para esperar. Rodrigo. Bueno, yo tenía un tema, y este es un tema que ha venido latente en el Ecuador, contigo, Andrés, inclusive, a veces hemos intercambiado muchas ideas. ¿Qué hacer con la sobrerigidez laboral que tiene el país? Tenemos el código laboral tiene que defender derechos de los trabajadores, estoy completamente de acuerdo, pero cuando se genera un desequilibrio de derechos, tú tienes lo que tenemos desde la Ley de Injusticia Laboral del año 2015, que teníamos casi un 50% de empleo pleno, y antes de la pandemia teníamos ya un 38%. El día de hoy han sacado unas cifras de la OIT que estima que 800,000 personas perderán el empleo, cuando ya tenemos declaraciones del ministro de 180,000 personas que han perdido el empleo pleno, registrado en el Ministerio del Trabajo. ¿No debemos ya pensar seriamente en una flexibilización laboral, aunque a muchos amigos de los sindicatos la palabra les estrese? Pero flexibilización no creo que es precarización, son dos conceptos completamente distintos. ¿Pero no debemos ya pensar en flexibilizar el empleo? Rodrigo, una de las herencias más perversas de la década saqueada es el populismo laboral. Algo que es inadmisible en un país. No se puede hacer proselitismo con el Código del Trabajo, porque tiene que ver con relaciones que interesan al Estado y al sector privado, en donde estamos todos inmersos, desde el que tiene una empleada doméstica hasta el que tiene una gran industria con 2,000 empleados. Entonces no se puede hacer eso. Y yo fui un duro crítico de las medidas que sucesivamente se fueron tomando para hacer campaña electoral, básicamente, primero. Segundo, yo no creo en la precarización. Creo sí, por supuesto, que llegó el momento de darle mayor... y no es solamente ahora, Rodrigo. Esto lo vengo sosteniendo por si acaso desde años atrás. Hay que darle mayor flexibilidad a ciertas normas que son desgraciadamente extenuantes y que perjudican fundamentalmente al que no tiene empleo. Y esa es una cosa que tenemos que pensarla bien, porque los derechos constitucionales, miren, a una persona que no tiene empleo no le sirve de nada los derechos que están redactados en la Constitución. Entonces, la primera cosa, el primer derecho es que la gente tenga trabajo. Y para tener trabajo se tienen que instrumentar algunas medidas. Por ejemplo, en este momento hay 1.500 millones que se han recibido de los organismos multilaterales. Creo que gran parte de ese dinero debería ser destinado a las empresas, entregarles a las empresas liquidez para que mantengan su cadena de pagos, para que puedan cumplir con sus proveedores, pero sobre todo para que puedan mantener los contratos de trabajo. El gobierno no se da cuenta de que están sembrando una bomba de tiempo, porque tener mayor desempleo significa deterioro de las condiciones de vida, eso también implica un deterioro de la economía y, por supuesto, un deterioro de las relaciones familiares y de las relaciones sociales en general, pero también un incremento de la criminalidad. Yo creo que si es que yo soy el presidente, señores empresarios, vean, aquí está la plata. No les voy a cobrar 3 años.
van a largo plazo para devolver esta plata a un interés bajo, pero por favor mantengan los contratos de trabajo, por favor paguen a sus proveedores. Y señores banqueros, vengan, hay que bajar las tasas de interés. No podemos tener una tasa de interés para el sector microempresario agrícola en el 22%, pues Rodrigo, tú conoces mejor que yo el sector agrícola. Tú puedes tener 22% en dolarización de tasas de interés. Entonces, a mí me parece que el tema de las medidas laborales va en medio de un conjunto de medidas económicas, porque si algo me preocupa de lo que se está haciendo en este momento es que de alguna manera se está depositando la crisis en los hombros de los ecuatorianos, de las familias ecuatorianas, porque yo soy el primero en sostener que hay que ayudar a las empresas, pero eso no puede justificarse que haya gente que desgraciadamente, de una forma indiscriminada en una empresa, todos pasen a ganar la mitad. Eso es imposible. ¿Qué hace una persona que tiene un kilografario del IES? Si la luz sigue costando igual, el préstamo igual, las tasas de interés igual, el internet es carísimo, la telefonía celular es carísimo, o sea, el deterioro de las condiciones de vida tiene un efecto deteriorante, no solo en la economía, sino en absolutamente todo. Me parece que el tema laboral en este momento es fundamental para crear un contrato. Yo le propuse al gobierno y les puedo ayudar gratuitamente en esto. Un contrato que yo lo he pensado como un contrato de jornada complementaria. Es decir, cuando se acaba la jornada ordinaria de un trabajador 8 horas, viene otro que hace 2 horas o 4 horas y complementa la jornada del anterior. Económicamente más rentable para una empresa porque no paga recargos, y socialmente mucho más ventajoso para los ecuatorianos, que con tener, aunque sea 100 o 200 dólares de ingreso, ya para ellos representa una bendición, Rodrigo. Créeme, tener trabajo en el Ecuador para mucha gente es una bendición. Entonces, hay algo que el gobierno no está entendiendo. Hay que sostener las fuentes de empleo y hay que ayudar a las empresas, porque las empresas no pueden encontrar en los árboles dinero, ni las empresas pueden ir a los bancos a endeudarse más de lo que están endeudadas. Y pongo en escena un último tema, Rodrigo. Al Banco del Pacífico le han entregado la semana pasada $1.000 millones. $1.000 millones. ¿Sabes cuántos millones están colocados hasta el jueves de la semana anterior de los 1.000 millones, que se supone que son para préstamos para el sector productivo, para la reactivación económica? ¿Sabes cuántos millones están colocados hasta el jueves de la semana pasada en el Banco del Pacífico? 7 millones. O sea, no pueden ponerse los bancos también a decir, tienen que traerme esto, el otro, aquello, certificado de esto, del otro, de aquello, porque la gente está en emergencia. O sea, si es que eres cuenta correntista, si es que tienes una declaración de impuesto a la renta que acredita cuál es tu solvencia, si tienes un patrimonio que acredita cuál es tu solvencia y que puedes hacer una declaración juramentada sobre ese patrimonio, se puede facilitar el acceso de las empresas a los créditos. Y hay otro segmento que va a complementar las reformas laborales, que son el sector de los emprendedores y de los microempresarios, la tienda de barrio, el cyber, la panadería, la ferretería, lo que es parte de los vecindarios en el Ecuador. Esa gente tiene los negocios quebrados. Si tú les das $800, $1.000, créeme, $1.200, esa gente va a salir, porque va a pagar a los proveedores que no les han podido pagar, va a pagar a la empleada que le deben $200 y no le han podido pagar. Eso es lo que hay que hacer. Pero ¿sabes qué, mi querido Rodrigo? Aquí hay un problema de ausencia de liderazgo y también un problema de desconocimiento de cómo funciona la economía y de no entender que gran parte de la economía se basa en un efecto que tiene el consumo, el efecto dinamizador. Si es que tú deterioras la capacidad de consumo de la gente, se deteriora el conjunto de la economía. No puedes dejarle a la gente sin capacidad de consumo. Por eso yo discrepo con este señor González, un tal González que ha asomado ¿de dónde? De Estados Unidos, allá es que vive. Y Manuel cierto, González. No sé si tú sabes que es sobrino de la primera dama. No sé si tú sabías, ¿no? Es sobrino de la primera dama. No sabía. Bueno, para que te enteres, es sobrino de la primera dama. Yo no es pecado ser sobrino de la primera dama. No. Simplemente digo como un dato curioso, nada más, ¿no? El señor González dice, hay que subir los impuestos. Por favor, señores, hay que bajar los tributos, hay que bajar el IVA para que la gente pueda recuperar en algo su capacidad de consumo. Hay que bajar los sueldos. ¿A quién se le ocurre? Eso es una barbaridad. O sea, no puedes deteriorar la economía de la forma salvaje, inepta que el actual gobierno está procediendo. Yo estoy desesperado porque no paran bola, no se dejan ayudar. Cuando el gobierno planteó la llamada ley humanitaria
y hubieron algunos cuestionamientos sobre el incremento de impuestos, justamente lo que tú estás haciendo referencia. El presidente en una cadena dijo unas palabras que a mí me gustaron mucho y creo que nosotros como de los gremios le hemos pedido al gobierno utilizando las mismas palabras. Si no van a ayudar, por lo menos no molesten. Si no hay cómo dar plata a las empresas, por lo menos no le pongan más cargas y más problemas. Sí, obvio. O sea, al menos eso. Obvio. O sea, Rodrigo, ¿cómo tú puedes pensar que nuevamente Roldán, el secretario de la presidencia, anuncia otra vez esa macabra idea de Carlos Marx Carrasco por la cual debería estar preso? Porque para mí es delictuoso tomar el dinero ajeno. Que anuncia nuevamente esto del cobro anticipado del impuesto a la renta. O sea, impuesto a la renta, impuesto al rendimiento, impuesto a la utilidad, impuesto a lo que he ganado. En función de lo que he ganado, pago un tributo. O sea, ¿a quién se le ocurre una barbaridad de esa naturaleza? Rodrigo, hay sectores que han caído en desgracia con la pandemia, por ejemplo, el sector turismo. Tú no puedes mantener al 12% el IVA al sector turismo, más del 10% al servicio, al sector turismo, porque tienes 22% de recargo. O sea, algo hay que hacer con ese sector. Y por otro lado, tú que eres agrícola y ganadero y conoces mucho de esos temas, ¿no puede ese sector que ha demostrado ser la columna vertebral de la economía del Ecuador, si se le presta la suficiente atención, no puede seguir pagando esos aranceles? Rodrigo, tú sabes que Perú tiene un arancel plano del 5% en muchos productos y hasta del 2% en otros. Lo mismo Colombia. Nosotros tenemos aranceles de hasta el 22%. No puede ser. Necesitamos realmente racionalizar eso, porque si no se le da estímulos al sector agrícola, al sector pecuario, al sector pesquero, créeme que el país va por una pendiente. Y nosotros no podemos permitir que se sacrifique lo más importante que ha existido desde el 2007 para acá y que ha demostrado una popularidad y una fuerza ineludible, que es la dolarización. Si se sigue golpeando a la economía, se puede finalmente darle un golpe poderoso a la dolarización. Felizmente la dolarización está bien resguardada, pero ojo, si tienes una reserva monetaria internacional de apenas 2.000 millones, cuando los peruanos están hablándote de 35.000 millones de reserva monetaria, cuando Bolivia te dice 20.000 millones de reserva monetaria, nosotros tenemos en líquido, o sea, disponible, 2.000 millones de reserva monetaria, créeme que cualquiera se comienza a asustar porque el país fue devastado con la política económica del derroche, de la dilapidación, de las fiestas en Galápagos con los cantantes traídos express para que hagan su showcito y se larguen. Es decir, créeme que la economía ecuatoriana puede sufrir un colapso si no se toman medidas urgentes. Sabes que 3 datos. El primer dato, González piensa que ya llegamos al final de la dolarización. O sea, a mí realmente no me interesa lo que piense González. Me impacta mucho que le hayan nombrado como uno de los premios Nobel de Economía para dirigir la salida de este país. Ese es el verdadero problema que tenemos. Creo que se explicó ya el porqué. Sí, parecería. Luego de eso les cuento que yo en esta semana he recibido 100 llamadas, sin exagerar, pidiendo que se les ayude para hacer el plan de negocio y el flujo de caja para aplicar a la línea de crédito del Banco del Pacífico. Y les debo contar que 95 empresas no califican ni siquiera para recibir la llamada. Imagínate. Es lo que tú dices, Andrés. O sea, ni siquiera reciben la llamada porque, ¿sabe qué? Usted no califica por esto, por esto, por esto. Entonces, esto no es un crédito de reactivación. Es un crédito dado específicamente para un sector es muy especial. Y la tercera cosa que ya hablamos la semana pasada con Rodrigo, y él me decía que para qué hacer fácil cuando se le puede hacer difícil a un proceso de ley. Este gobierno dirán que es la forma más democrática de hacer política, enviar un veto parcial de ley a una cosa ya conseguida. Yo considero que ellos no saben hacer política, finalmente. Es ineficiente en forma y en fondo. Primero se demoran hasta el 9 de julio para su promulgación y sobre todo la Asamblea ahora está perdida en su concepción de lo que es ayudar. Lastimosamente defienden, sí, pero defienden las consignas sindicalistas, no defienden otra cosa. La interpretación del artículo del despido por fuerza mayor.
la empresa no cierra. Si no cierra la empresa, debe indemnificar como despido intempestivo a todos los trabajadores. Hemos perdido lo que decía Rodrigo. Yo tengo el cálculo de 200,000 empleos, puede ser la cifra oficial 180,000 empleos hasta el momento, y vamos a perder aún más por lo que dice Andrés, porque vamos a cerrar empresas, y cuando se cierran empresas se pierden los puestos de trabajo. Después de eso, por ley y por decreto, se congelan los precios de la canasta básica. Y yo no puedo pensar en qué es lo que está pasando en la cabeza de las personas que hacen legislación en esta materia. Y el costo de las pensiones educativas se podrán reducir al 25%. Se encargaron de no permitir que haya utilidad en la educación. Uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo, pero los colegios privados, que son muchísimos, no tienen utilidades. Si les reducen el 25% de sus ingresos brutos, significaría el cierre de muchos y muchos colegios. Y Rodrigo, perdón, Mario, te tengo una mala noticia, que es todavía más alarmante. Cuando tú dices el 95% de empresas no califican para estos créditos, a algún lado tienen que ir a dar esos 1.000 millones, ¿verdad? Claro, por supuesto. Obviamente, los amiguis del señor Jorge Guátez, porque no hay cómo decirle ingeniero, ya que todavía no se sabe si es o no, pero los amiguis del señor Jorge Guátez ya están afilando las uñas para meterlas en esos créditos. Mario, ¿quién crees que va a ser beneficiario de esos créditos? Va a funcionar igual que Banco Ecuador, igual que la Corporación Financiera Nacional. Hermano, ven, yo te doy el crédito, me das un porcentaje y no te preocupes. Te quiero hacer notar, Mario, que en gran parte del informe presentado por el saliente gerente del BIES se menciona que se emitieron créditos del BIES sin garantías a personas que no existen en otros casos y a personas que es incobrable. Es decir, lo mismo puede pasar aquí, ¿sabes por qué? Porque desgraciadamente han llegado al último año. ¿Y qué es el último año? Como el programa de televisión de Polito, agarra lo que puedas. Ese es el problema y ese es otro temor que yo tengo. Y finalmente, porque tú lo mencionaste, Mario, y algo ya lo dijo Rodrigo, yo quiero hacer un señalamiento. Me parece que ha llegado el momento de hacer un sinceramiento público con los señores dirigentes sindicales. Yo creo que ha llegado el momento de sentarnos, hablar cara a cara con el señor Tatamuez y con todos los demás dirigentes sindicales del respetable Frente Unitario de Trabajadores y decir, señores, por favor, llegó el momento de entender que 6 de cada 10 ecuatorianos no tienen un empleo y, por supuesto, ustedes y nosotros tenemos que ir juntos a crear empleo para esa gente. Si ustedes no quieren, siento mucho, pero de todas maneras lo vamos a hacer. Creo que ha llegado ese momento porque no podemos vivir con una camisa de fuerza que nos impide generar empleo, que es también un obstáculo para el sector privado y además, porque además vivimos, y hay que reconocerlo, con una especie de temor reverencial. Creo que hay que perderle el miedo como el que le perdimos, ¿no? En el 2015 al dictador y salimos a las calles. Hay que perderle el miedo a estos tótems que se han montado en el país para decirnos, no señores, sin nuestra autorización aquí no se hace nada. Yo creo que hay mucho que hacer por una inmensa mayoría de ciudadanos que espera que se tomen decisiones por fin y que se transparente este tema de las relaciones laborales bajo una visión vanguardista y moderna que permita que los ecuatorianos efectivamente tengamos simplemente más gente con empleo, porque ese tiene que ser el objetivo de una sociedad moderna, que haya más gente con trabajo. De eso se trata. Ese es el juego de la democracia. Mira, Mario, no existe una democracia que pueda prescindir de un buen sistema de justicia. Tampoco existe una democracia que no sea capaz de generar suficientes fuentes de empleo. A la gente le interesa un bledo, si es que el que genera empleo es blanco, amarillo o verde, si es que el número es 1, 15 o 24, a la gente le da lo mismo, lo que la gente quiere es tener un empleo, y en eso tenemos que hacer un gran acuerdo nacional, si no, llamarle a Felipe González y preguntarle cómo un socialista se atrevió a hacer los pactos de la Moncloa con empresarios que habían tenido una línea política diferente y con sindicatos que estaban inaugurando la izquierda unida en España, es decir, hay cómo hacerlo si es que existe, insisto, una voluntad política para tomar decisiones determinantes porque el país no puede esperar más. Una pregunta puntual nomás. El señor Guátez
¿Desde cuándo está vinculado a las lides gubernamentales? Desde el Creo que viene 2007, Rodrigo. solo En el 2007. 2007, él ingresa como secretario de la gobernación del Guayas, ¿no? Ya. Y con él ingresan a la gobernación del Guayas Carlos Luis Tamayo y también este señor Ron. Y luego Ya. pasan a la Corporación Financiera Nacional, luego pasan a la empresa coordinadora de empresas públicas, luego pasan a Ban Ecuador y ahora finalmente están en el IES. Del mismo equipito, llevan 13 años en el poder. Por supuesto, hace 13 años eran pata al piso, ¿no? El otro vivía absolutamente endeudado, el otro no tenía ni para el bus y ahora son los nuevos ricos que no pueden evidentemente ocultar la enorme fortuna que han acumulado durante todos estos años. Ya para ir cerrando y agradeciendo su presencia, Andrés, su perspectiva para las semanas que vienen. Bueno, se tramitará ahora sí el veto a la ley humanitaria en la Asamblea. Creo que eso nos va a generar algunas expectativas. Será una semana movida porque sin duda hay insatisfacción en grupos sociales. Creo que el gobierno tiene que tomar una medida inmediata, que es la refacturación de las tarifas eléctricas. Se ha demostrado que eso está teñido de una o indisposición o de una mano negra o de algo, pero tiene que haber una refacturación de las tarifas eléctricas. Sobre todo, Esteban, porque como tú recordarás, nos ofrecieron que las empresas, que todas las hidroeléctricas que iban a hacer era para que la luz cueste menos, no estoy mintiendo, eso dijeron, la luz va a costar menos, por eso vamos a invertir millones, y resulta, Esteban, que pasados los hechos, entre Coca-Cola, Sinclair, San Francisco, Delcy, Tanizagua y La Esperanza, la luz todavía termina siendo más cara. Entonces sí creo que el gobierno tiene que tomar en serio, y una declaración del vicepresidente sobre el tema, tiene que haber una refacturación. Luego, las siguientes semanas estarán impregnadas de la expectativa de la ciudadanía de lo que va a ser el Consejo Nacional Electoral con el calendario electoral, y se irá agudizando ya la lucha electoral. Las organizaciones comenzarán a poner el pie en el acelerador, y yo creo que el país, al gobierno objetivamente le quedan 9 meses. Porque ya los últimos 2 meses son de hacer maletas, básicamente. Sin embargo, Esteban, quiero insistir en una idea. Me aterra el tema de agarra lo que puedas. Y creo que ese puede ser un problema que enfrente el licenciado Lenín Moreno, a quien hay que advertirle sobre este particular para que él efectivamente reflexione y tome medidas apropiadas. Sobre todo, yo le sugiero una medida al presidente, ya lo hice en público, ahora lo vuelvo a hacer, que todas las empresas y entidades públicas hagan una declaración, ¿no?, juramentada, o por lo menos una declaración, en la que informen quiénes emitieron declaratorias de emergencia, cuánto compraron, a quién le compraron, en cuánto le compraron, valor unitario y valor global, y a qué se destinaron. Porque si sumamos las fundas para cadáveres, nos van a faltar muertos. Si sumamos las pruebas de COVID, creo que tendríamos para hacer pruebas de COVID a toda la región. O sea, algo no cuadra aquí, algo no cuadra, porque la gente reclama una prueba de COVID y resulta de que todavía no puede acceder a una prueba de COVID. Entonces, realmente algo no cuadra aquí. ¿Qué pasó con las pruebas de COVID que han comprado? Porque la gente sigue comprando a 38, a 29, a $70, a $80 las mejores pruebas. La gente sigue comprando porque se siente mal. Algo no cuadra aquí, y creo que un ejercicio de transparencia de esa naturaleza le sentaría muy bien al Ecuador. Mario. Para contestarte qué vamos a tratar esta semana, primero veamos qué es lo que tratamos la semana pasada. Hablamos en redes sociales sobre el Día del Padre, sobre Arroz Moreno, sobre las tarifas eléctricas que hablaba Andrés, sobre el alcalde Yunda, sobre Illingworth, sobre Galo Lara y su ya campaña en la que está, sobre la retención de Alfredito Adún, el gran reparto, Yamil Maguad, el IES y la eliminación del partido Fuerza y Compromiso Social. En otros temas de otra dimensión, hablamos sobre Ecuador Figueroa, lastimosamente nos dejó, sobre algunas nuevas regulaciones del WhatsApp, de la Liga Española y sobre Pablo Alborán, que
hizo un revuelo en redes sociales. En mi criterio, esta semana que viene vamos a seguir hablando de Quito, de los contagios, de que no hay camas y que los hospitales están llenos y también los cuidados intensivos están llenos. Debemos hablar de los juicios a los acusados por corrupción por parte de la Fiscalía. Esperemos que no se hable de más problemas en la función judicial ni en más problemas de corrupción. Debemos hablar de la ratificación de la sentencia por el caso de Arroz Verde, algún momento tiene que darse. Inicio del juicio de Pablo Romero, también en algún momento se dará. Esperemos, creo que habrá un interés de conocer si Jaime Nebot va a ser candidato a la presidencia y si Andrés Páez va a ser su vicepresidente. Mario está queriendo alarme la lengua. Sí, claro. Rodrigo. Bueno, pues luego de la sesión que tuvimos esta semana con el Consejo Nacional de Trabajo, esperemos que se pueda ya hablar un poco más de buscar mecanismos de flexibilización del empleo. La ley humanitaria planteada por la Asamblea es la radicalización del artículo 169.6, donde para poder desvincular a un trabajador por fuerza mayor hay que cerrar la empresa, pero hay preocupación por parte de los entes oficiales porque el desempleo sigue y si las cifras se calculan, podríamos estar hablando ya no de 6 personas sin empleo pleno, sino de 7 personas sin empleo pleno para finales de este año. Por ende, a los amigos sindicalistas, a los amigos Pepe Chávez, al buen amigo Mesías Tatamuez, Pepe Villavicencio, Benavides, etcétera, pues ya es hora de acordarse de la gran mayoría de gente que está sin empleo y dejar de defender solamente prebendas políticas, porque lo que están defendiendo son prebendas políticas y ni siquiera están defendiendo a quienes tienen empleo. Espero que de eso se trate esta semana. Bien, agradeciéndoles a todos ustedes, Andrés en especial, un gusto haber estado en esta noche. Andrés, muchísimas gracias. A ustedes, muchas gracias. Un honor haber compartido con ustedes este importante panel. Que no sea la última. Ojalá que no. Nos vemos la próxima semana. Muchísimas gracias. Hasta entonces. Hasta pronto, Mario. Abrazo. Sí, un gusto. Muchas gracias, Esteban. Hasta luego.